tardes a todos, es un gusto saludarlos y darles la bienvenida a Zoom de Noticias, otra vez más por la pantalla de Canal 4 en vivo. ¿Cómo andas, Santi? ¿Cómo estás, Jimmy? Un gusto saludarte. Tenemos mucha información para compartir con ustedes en esta media hora de distensión antes del informativo de Telenoche. Así es. Vamos a comenzar a desarrollar los principales temas. ¿Quién no ha escuchado hablar de Galápagos? Es una maravilla, un lugar fantástico, efectivamente, pero ha cambiado mucho por esta pandemia de COVID-19. Expulsó a los humanos de este paraíso. Tortugas gigantes, iguanas y otras especies de este santuario ecológico del Pacífico escaparon de la curiosidad de los turistas que año a año llegaban hasta allí para visualizar este maravilloso lugar. Bueno, en Galápagos hubo una cuarentena bastante estricta los primeros meses de la pandemia, según lo que dice uno de los habitantes, que además es biólogo marino y él pasó 3 o 4 meses sin poder acceder al mar. En ese sentido, solamente se ejecutaron 40% de los proyectos de investigación previstos en 2020. El turismo también se vio afectado y aunque reabrió al público en julio, ahora llegan solo unos 6.000 turistas al mes, cuanto antes el promedio era un poco mayor, 23.000 personas. Así es, en un ratito vamos a estar viendo cuál es la situación de 2.900 especies que habitan Galápagos. Seguimos viajando y ahora los invitamos a ir a Costa Rica. ¿Qué está sucediendo allí? Tiene que ver con el café, y esto es para los amantes del café. Va a presentar su primera subasta privada de cafés exclusivos el jueves 24 de junio de este año en este país. Será una subasta de pequeños lotes para destacar los aromas y la tierra donde se produce el café y una excelente oportunidad para enlazar tostadores, importadores de todo el mundo y productores de café boutique en Costa Rica. El propósito de este evento es promover un renacimiento de variedades y sabores a las nuevas generaciones de productores y sus familias con identidad cafetera, así como 200 años de historia de la producción de café costarricense. Los productores destacan la importancia de la iniciativa como vitrina de sus productos. Más adelante en Zoom de Noticias te vamos a contar los detalles sobre este gran evento. Y continuamos moviéndonos por el mundo, los invitamos a viajar a Islas Canarias. ¿Qué vamos a estar viendo en esta zona? La ciudad de Las Palmas, justamente en Islas Canarias, recibió ayer al buque Ramford Titan. Es el más ancho del mundo con 70 metros de manga y 104 metros de eslora. Atracó en el Puerto de la Luz para preparar su campaña de Canadá. Se trata de un buque en forma de ala delta, el cuarto de su clase, lo que ha ocasionado la curiosidad de los habitantes que lo ven llegar hasta ese lugar. El Ramford Titan es un buque offshore de exploración de petróleo y está especializado en investigaciones sísmicas, campo en el que se destaca entre los más eficientes y más potentes del mundo. Más adelante vamos a ampliar sobre este tema en Zoom de Noticias. Este y muchos más. Quédense allí porque tenemos una brevísima pausa, pero ya volvemos. Regresamos de la pausa, seguimos adelante en Zoom de Noticias en vivo en la pantalla de Canal 4. Es momento de comenzar a recorrer el mundo. Así es, nos vamos a China porque el gigante asiático es uno de los países que va volviendo a la normalidad. Es momento de hablar de algunas reactivaciones económicas, sobre todo en la vida nocturna, y para eso hay algunos beneficios. En el centro de Chiyachuan, la noche comienza cuando se encienden las luces en la plaza Qiantianxia. Pruebe su suerte con el instrumento de cuerda o lea un poco con sus hijos. Los lugareños tienen una variedad de experiencias para disfrutar. Ver una película, cenar con amigos y charlar. Desde el 15 de abril, nuestra plaza ha lanzado actividades para promover la vida nocturna aquí. Hemos organizado restaurantes, cines y librerías para que formen parte de nuestro paquete de descuento para garantizar más clientes y mejores ventas. Desde el 15 de abril, cuando el gobierno local lanzó incentivos para la vida nocturna en Chiyachuan, el tráfico peatonal en la calle peatonal Locomotora ha aumentado a más de 50.000 personas entre semana y más de 80.000 los fines de semana. Es tan brillante como de día, soy extrovertida, entonces para mí es genial ser parte de la multitud. Los dueños de las tiendas están trabajando el doble de tiempo para satisfacer las demandas de los amantes de la vida nocturna. En días regulares, el volumen de negocio es de entre 3.000 y 4.000 yuanes por día. Puede alcanzar entre 8.000 y 9.000 yuanes por día los fines de semana. Nuestros ingresos nocturnos son el 85% de todo el día. Si se nos permite cerrar nuestras puertas más tarde, podríamos ganar más de 1.000 yuanes adicionales por día. Las luces de neón no son exclusivas de los rascacielos del centro de la ciudad. En Chendín, una antigua ciudad a unos 15 kilómetros al norte del centro de Chiyachuan,
Las iniciativas gubernamentales y el rock and roll están revitalizando esta ciudad de 1600 años. Nos gustaría contarle a más gente que hay una hermosa ciudad antigua en Shijiazhuang. De hecho, estamos muy contentos y orgullosos también. Realizaremos varias votaciones públicas para seleccionar bloques de calles únicos, proyectos modelo y eventos clásicos para mejorar aún más la economía nocturna de la ciudad. Las autoridades también han emitido un total de 1 millón de yuanes o cerca de 155.000 dólares estadounidenses en cupones para los residentes locales para ayudar a impulsar el gasto en la economía nocturna. Continuamos haciéndole zoom al mundo y de China nos vamos a la Argentina, más precisamente a la ciudad de Mar del Plata, porque allí hubo una aparición en las últimas horas. Los lugareños se sorprendieron ante el descubrimiento de miles de huevos con aspecto nacarado. El biólogo marino Alejandro Sauvidet precisó que en los huevos hay embriones de caracoles marinos, en particular de una especie que está, por ejemplo, en las costas de Uruguay, Brasil y Argentina. Cada cápsula de huevo es capaz de contener una serie de embriones que crecen dentro de la estructura durante varios meses hasta que alcanzan la etapa juvenil. Se sabe que estas conchas de los caracoles marinos, que es una especie adulta, alcanzan hasta 200 milímetros de longitud. Según el biólogo marino, en general se encuentran en el fondo marino, pero cierto movimiento en el mar o movimientos inusuales que tienen que ver con las mareas o el viento hacen que estas estructuras se eleven y se depositen en la costa, como vemos en imágenes. Los huevos son un avistamiento común en toda la costa, pero no en la densidad que se puede ver en estas imágenes. Maravillosas las imágenes, ahora es momento de hablar de otro tema, de un hecho bastante importante para la humanidad, la llegada del hombre a la Luna. Falleció a los 90 años Michael Collins, fue uno de los astronautas que llegó hasta aquel lugar. Sí, se trata de el único de los tripulantes que no pisó la Luna. Falleció el astronauta estadounidense Michael Collins, miembro de la histórica misión Apolo 11. El piloto del módulo de comando de la primera misión tripulada a la Luna murió el miércoles de cáncer a los 90 años. Su función fue permanecer en órbita mientras sus compañeros Neil Armstrong y Buzz Aldrin se convirtieron en los primeros hombres en caminar sobre la Luna. A pesar de su edad, Collins fue en los últimos años el más activo de los veteranos de la misión y el que recordaba de manera más poética sus memorias de la aventura lunar. Nacido el 31 de octubre en Roma, de padre diplomático, Collins se convirtió en piloto de pruebas para la Fuerza Aérea Estadounidense. Realizó varias caminatas espaciales, en especial mientras comandaba la nave Gemini 10. En 1966, Collins fue el único miembro de la tripulación del Apolo 11 que no se posó sobre la Luna y decía no guardar ninguna amargura por aquello. Después de regresar a la Tierra como Aldrin y Armstrong, Collins rápidamente dejó la NASA. Fue nombrado subsecretario de Estado para Asuntos Públicos por el expresidente estadounidense Richard Nixon. Luego dirigió la construcción del Museo del National Air and Space Museum en Washington, asumiendo su presidencia entre 1971 y 1978. Finalmente se convirtió en consultor y escribió libros relacionados con sus aventuras en el espacio. Y seguimos recorriendo el mundo, nos vamos hasta Emiratos Árabes. A 60 kilómetros de Dubái se encuentra un pueblo que tiene algunos misterios. Fue construido entre los años 1970 y el 80 y habitado por la tribu Al-Qutbi. Nadie sabe con exactitud el por qué sus habitantes se han ido poco a poco de este lugar. Lo cierto es que la arena del desierto ha cubierto los hogares que hace 40 años eran habitados por una de las tribus más importantes de la zona. En los últimos días se puso de moda en los foros de la red social Reddit, ya que ahí se dan varias recomendaciones sobre lugares para visitar, cómo llegar, qué hacer y otras sugerencias, por ejemplo, para los turistas. Sobre este lugar en YouTube hay operadores turísticos que utilizan el medio para promocionar sus paquetes de viajes. También es frecuente aquellos curiosos que alquilan un auto y recorren el lugar que está a 1 hora de Dubái. Pero lo que muchos se preguntan es por qué está abandonado. Hay quienes aseguran que los habitantes fueron ahuyentados por fuerzas naturales en las que cree la comunidad musulmana que allí vive. Aunque lo más probable es que las tormentas del desierto hayan sido una complicación para la vida cotidiana de los residentes de Al-Madam y hayan abandonado los sitios para ir a lugares más preparados. Esa sería una de las razones. Seguimos con otros temas, Gina. Así es, nos vamos a hablar de nuevas tecnologías, porque ¿se acuerdan de los supersónicos? Bueno, las predicciones de este dibujito animado creo que no están muy lejos. Una empresa tecnológica japonesa ha creado un holograma que oficia de asistente personal. La idea, la finalidad de esta creación es evitar los sentimientos de soledad que tiene la población de aquel país.
センサーを使ったインタラクティブなコミュニケーションです。で、このゲートボックスグランデには、カメラが搭載されてまして、そのカメラで、人が、来たら、それを感知してキャラクターの方から能動的に、いらっしゃいませというような、挨拶をして、温かみのある接客ができるようになっております。機械的なただやり取りではなくて、こういった温かみのあるキャラクターが人と接することで、本当に普段の、コミュニケーションが活性化されたり、接客体験自体が非常に心地よいものになるような、そんな、体験を作るというところを今回は目指して開発をいたしました。Interesante mientras no se pierda la interacción con otros humanos, ¿no? Así es. Es momento de hablar ahora del barco más ancho del mundo que llegó al puerto de La Luz, esto es en Islas Canarias. Sí, tiene 70 metros de manga y se prepara para partir a Canadá en búsqueda de petróleo. Están viendo el barco más ancho del mundo, junto a otras 3 embarcaciones gemelas de la misma clase. El pasado miércoles llegó al puerto de La Luz de Las Palmas. Mide 70 metros de manga y 104 metros de eslora. Para que se hagan una idea, es más ancho que el terreno de juego del Estadio de Gran Canaria o incluso que el crucero más grande del mundo, el Symphony of the Seas. Unas dimensiones que han despertado la curiosidad de quienes lo han visto atracado en el muelle de Santa Catalina. El Ramform Titan es uno de los barcos de investigación sísmica más eficientes y potentes que existen. Su cometido es la búsqueda de las mejores zonas en alta mar para perforar en busca de petróleo. Este buque estará en el puerto de Las Palmas varias semanas, preparando su próxima campaña en Canadá. Para llegar al puerto de la capital Gran Canaria y decantándose por los servicios que ofrece el puerto, ha navegado desde Río de Janeiro hasta la isla. Y es momento de hablar de tecnología adaptada a los abuelos. Algunos de ellos son muy modernos, pero a otros a veces les cuesta y tenemos que ayudarlos un poco. Bueno, viajamos a España porque un empresario de este país creó un celular retro para poderse comunicar con su abuelita de 96 años. Tiene un nombre muy particular, Yayagram. Fantástica la creación de este nieto. Muy tierno. Muy tierno, de verdad. Ahora es momento de hablar de algo muy especial. Por primera vez en Costa Rica se va a realizar una subasta de café. Sí, la idea es promover los distintos sabores y los cultivos que tienen los productores de esta zona y las familias. Es una subasta inspirada y organizada por productores y sus familias. Esta subasta de cafés exclusivos pretende celebrar y promover un renacimiento de variedades y sabores, y también una nueva generación de productores. En nuestro país ha surgido un pequeño nicho de variedades, ha surgido un pequeño grupo, una nueva generación de productores que quieren con ansias posicionarse y desarrollar excelentes calidades en nuestro país. Es por esto que las cantidades son muy pequeñitas, son cantidades de medio quintal, un quintal de café, y el propósito es llevar a nuestro país ya a otro nivel de calidad en café. Para esta subasta se unieron Exclusive Coffees de Costa Rica y Sensible Development de Reino Unido para celebrar el propósito, la pasión y la paciencia de los productores nacionales. Y estamos muy contentos de celebrar esta subasta
Es la primera vez que la vamos a celebrar como exclusive y realmente es un honor poder ser parte de esta historia, sobre todo una historia que va a marcar la vida de muchos productores, de muchas familias. Será una subasta de pequeños lotes muy especiales, elevando el café de Costa Rica a un nivel superior, destacando los aromas y la tierra donde se produce el grano de oro. Estamos muy honrados y esperamos que va a ser un éxito para los productores y para la imagen del café de Costa Rica. Para los productores y familiares, esta subasta representa el fruto de muchos años de trabajo, mucha pasión y también paciencia, en honor a más de 200 años de historia de la producción de café aquí en nuestro país. La subasta se llevará a cabo el jueves 24 de junio de este año en la plataforma de subastas Sensible Development. Y atención a esta noticia, ¿quién no se ha dejado llevar en esta pandemia? Por ejemplo, dejar de hacer ejercicios, comenzar a comer más. Atención, porque esto es para ustedes. Una empresa china de comercio electrónico ofrece la posibilidad de comprar un cuerpo musculoso hecho de silicona, casi muy parecido a la realidad. Dejemos de lado el gimnasio, nos puede valer entre 120 a 600 dólares dependiendo de precisamente el cuerpo que uno quiera tener.做这类产品已经10多年了，然后呢，设计这类产品的目的呢，其实我们的这个就是有一个这个受众，就是很喜欢这类产品的受众。我们的产品设计的这个缘由呢，也是因为我们的受众呢会给我们提很多的需求。我们对于这些产品的设计呢，也主要是根据这个我们客户的需求来进行产品的这个设计的。也就主要是这么一个初衷吧，为了满足我们核心客户的一个需求，包括一些电影拍摄呀，或者一些 cosplay 呀，或者一些穿着呀，然后呢来设计这类产品的。客户对产品的反馈很好呀，我们很多这个网站都爆单了，很多这个就是这个社交媒体都有报道，包括现在很多这个网红都会买我们的产品去拍很多视频。Polémico, pero hay varios interesados, creo. Después por internos le mandamos los datos a ver dónde lo pueden comprar. Ahora seguimos recorriendo el mundo, nos vamos hasta las Galápagos, un lugar fantástico, maravilloso, pero que por esta pandemia ha perdido el turismo y los científicos que llegan hasta allí. Sí, en el año 2020 solo se ejecutaron el 40% de los proyectos de investigación que estaban previstos para este parque nacional. La pandemia expulsó a los humanos del paraíso de Galápagos. Este santuario ecológico del Pacífico, con una población de tan solo 30.000 habitantes, estuvo estrictamente confinado durante 4 meses el año pasado. Decenas de investigadores y practicantes extranjeros fueron repatriados y un centenar de programas quedaron en pausa. Y los pocos científicos que quedaron en el archipiélago se vieron limitados. Con más de 2.900 especies, la cuarta parte de ellas endémicas, Galápagos es el paraíso de cualquier biólogo, y el impacto se sintió. Gracias a más de 300 guardaparques, el parque mantuvo su actividad de investigación, de monitoreo de tiburones, de sitios de anidación de tortugas marinas y de conservación de iguanas o lobos. Y el confinamiento tuvo un efecto positivo. Los expertos tuvieron tiempo de escribir y publicar los resultados de sus investigaciones. El coronavirus sepultó además el turismo, que genera el 85% de la economía local. Galápagos reabrió al público en julio, pero ahora solo llegan unos 6.000 viajeros al mes, cuando antes el promedio era de 23.000. Para el gobierno, la crisis deja una lección. Para la reactivación completa del turismo, Galápagos apuesta a vacunar a todos los adultos de aquí a finales de mayo. La meta del gobierno es volverse el primer archipiélago de América Latina libre de COVID-19.
Continuamos viajando por el mundo y nos vamos, Santi, ahora para Gran Bretaña, porque la Comisión Electoral de este país anunció una investigación sobre la renovación del apartamento oficial de Boris Johnson. El primer ministro de este país es acusado de remodelar su apartamento con fondos privados. Boris Johnson enfrenta una investigación por la renovación de su apartamento oficial. El primer ministro británico fue acusado por su controvertido ex asesor Dominic Cummings de financiar obras en su departamento de Downing Street con donaciones privadas. El miércoles la Comisión Electoral anunció el inicio de una investigación formal, estimando que hay motivos razonables para sospechar que pueden haberse cometido una o más infracciones. Johnson negó el miércoles cualquier infracción. La investigación fue anunciada cuando falta una semana para elecciones claves en el Reino Unido. El 6 de mayo el país celebra comicios regionales y municipales que representan la primera prueba electoral para los conservadores de Johnson desde la plena entrada en vigor del Brexit a principios de año y el terremoto provocado por la pandemia de coronavirus. Hacemos referencia ahora en Zoom de Noticias a la tecnología aplicada al reciclaje. Una empresa creó un sistema para reciclar algunos plásticos que no eran reciclables en el pasado. Luego los convierte en módulos con los que se puede construir estructuras de distinto tipo. Aquí hemos llegado con esta edición de Zoom de Noticias. Sí, nos reencontramos mañana a las 18:30 horas por esta pantalla, pero los vamos a dejar con otras imágenes. Nos vamos hasta Tailandia. Sufre allí una crisis muy importante por las severas sequías. Por esta razón se han realizado extracciones de agua en los pozos del país. Vamos con estas imágenes y nos reencontramos mañana. Desde hace muchos años los titulares han sido los mismos. Tailandia se enfrenta a una severa sequía. Las fotos tampoco han cambiado. Ríos secos, canales sin agua y tierras agrietadas. Cualquier agricultor tailandés a quien se le pregunte responderá lo mismo. Es la peor sequía que pueden recordar. Tailandia es uno de los países más vulnerables al cambio climático. Mientras que los escépticos de todo el mundo cuestionan ese fenómeno, para Srirung y otros 13 millones de agricultores en Tailandia el impacto es real a medida que presencian las amenazas diarias de un clima impredecible. Cuando no hay agua, mis campos perecen, no obtengo ingresos y mi deuda aumenta. La supervivencia se complica. La adaptación es una obligación, y a medida que Tailandia se adentra en su estación más calurosa, así es como están encauzando los futuros suministros de agua. El sector agrario consume el 70% del suministro de agua nacional. Un suministro insuficiente no solo impactará a millones de habitantes, sino también a la economía. Así que para muchos este ha sido un punto de inflexión. Este año hemos puesto en marcha unas 1.900 operaciones de extracción de recursos hídricos subterráneos y por todo el país tenemos casi 100.000 pozos subterráneos. Creemos que esto ofrecerá un alivio a nuestros agricultores ahora que nos enfrentamos a otra sequía. Pero esta opción solía considerarse como el último recurso, ya que la extracción de aguas subterráneas es un tema controvertido, pues un exceso de dependencia de los recursos subterráneos podría causar un hundimiento de la tierra, daño medioambiental, contaminación del agua, así como una desecación de los lagos y pantanos. Por ahora los cielos son azules y los campos verdes, mientras que Srirung cuida de sus tierras. ¿Pero qué ocurrirá cuando el agua subterránea escasee? Saben que esto es inevitable. Saben que toda esta agua es demasiado buena para ser verdad y que un buen monzón es todo lo que se interpone entre ellos y las inminentes carencias de agua.